Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a un nuevo seminario del IATA. Esta vez vamos a transmitirlo también vía online a través de Zoom. Y bueno, soy Roberto Pérez y estoy encantado de presentar a Aida López, nuestra ponente, que ha trabajado en el IATA intermitentemente desde el 2018 en el grupo de envases. Ella es licenciada en química y también ha hecho un máster en química. Y además está últimamente más dedicada a labores de divulgación y de docencia, que también tiene un máster en docencia para institutos de secundaria. Y bueno, es su dedicación futura. Y nada, hoy nos va a hablar sobre feminismo y el papel de las mujeres en la ciencia, quiénes fueron y quiénes somos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a quitarme la mascarilla para que se me vea la cara un poquito. Bueno, Ángela, ¿estamos grabando? ¿Tengo que hacer algo más con la pantalla? Vale. Vale, ahora. Vale, bueno, pues nada. Muchas gracias por venir a todas las personas que habéis subido hasta el Salón de Actos del IATA. Gracias también a toda la gente que se está conectando por Zoom para ver la presentación. Gracias también a la gente que verá la presentación en diferido, que le dará me gusta y que se suscribirá al canal del IATA para recibir vídeos muy chulos sobre ciencia y divulgación científica. Y bueno, esta charla en particular yo se la quería dedicar a nuestra compañera Raquel, que por motivos personales no ha podido venir, pero que tenía muchas ganas de verla. Y bueno, originariamente este seminario estaba organizado para el 13 de marzo, por lo que sea, ese día al final no pudimos hacerlo. Y 8 meses después, Ángela, nuestra responsable de divulgación, que es la que ha hecho la imagen tan chula con la que se ha estado dando difusión a este seminario, pues decidió que ya era hora de que volviesen y decidimos comenzar con el seminario que se llama Mujeres en Ciencia, quiénes fueron, quiénes somos. Esta presentación, la primera vez que la hice fue como un encargo de FEVADIC, de la Federación Valenciana de Divulgación Científica, con motivo del 11 de febrero, que sabéis que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, pues en principio se hizo en un par de institutos y tuvo bastante buena acogida. Luego también se hizo en un centro sociocultural. Y la verdad es que la media edad de los asistentes estaba en torno a los 60, 65 años y eso me hizo cambiar un poco el chip con respecto a la divulgación, porque al final la pirámide poblacional pues se está invirtiendo y pues esta gente en esa franja de edad pues es un público objetivo al que tenemos que empezar a prestar atención. Ahí lo dejo para la comunidad divulgadora que esté escuchando. Y bueno, pues siempre me gusta empezar compartiendo un texto que me encontré en un artículo en el que se hablaba de impresiones que tenían los adolescentes sobre la figura del científico divulgador. Y el texto dice así: la ciencia, como muchas otras actividades humanas, tiene un perfil androcéntrico, no solo porque la mayoría de sus practicantes han sido y son hombres, sino porque sus sistemas de pensamiento consolidados y tácitos tienen una estructura masculina, de modo que los chicos encuentran en la ciencia ayudas con su proceso de llegar a ser hombres, pero no así las chicas. Yo, la primera vez que leí esto, me quedé un poco ojiplática, no sabía por dónde empezar, pero bueno, estructuré un poco todas las razones por las que yo no estaba de acuerdo con este texto. Lo primero es que esto de que la mayoría de los practicantes de la ciencia son hombres a día de hoy es mentira. Es verdad que depende de la rama, porque como podemos ver, cuando hablamos de matrículas universitarias, que todo el rato durante esta presentación hablaré sobre todo de gente que va a la universidad, no porque yo piense que todo el mundo tuviese que ir a la universidad, ni mucho menos, pero porque, bueno, pues un poco el ámbito en el que estamos, pues aquí en el IATA creo que casi todo el mundo somos titulados universitarios. El caso es que si nos centramos en las diferentes ramas de la ciencia,
pues hay muchas diferencias en matrículas de mujeres en unas ramas y otras. Por ejemplo, si nos centramos en ingeniería y arquitectura, pues podemos ver que solamente 1 de cada 4 matrículas que se realizan en la universidad son hechas por mujeres. Mientras que si nos vamos a ciencias de la salud, el porcentaje prácticamente se invierte. 3 de cada 4 matrículas son de mujeres. Que esto además pues, resulta especialmente chocante porque no sé si conocéis a alguien que trabaje en el mundo de la informática, pero los sueldos que se manejan son bastante altos. Entonces, si seguimos con este ritmo y cada vez hay menos mujeres que se meten en el mundo de la informática, las ingenierías, pues al final lo que conseguiremos es que la brecha salarial entre hombres y mujeres sea aún más grande de lo que ya es ahora mismo, que en principio pues no creo que sea algo que deseemos. Y bueno, lo último que quiero apuntar es que en esta gráfica se ve que más o menos las matrículas de personas en ciencias en general, que son un poco pues, química, física, biología, las ciencias básicas de toda la vida, pues hay como un 50% de hombres y de mujeres, pero este dato es un poco engañoso. Ya luego os explicaré por qué. Bueno, lo siguiente por lo que yo no estaba de acuerdo con este texto es eso de que la mayoría de los practicantes han sido hombres. Bueno, primero voy a compartir otra cosa que también descubrí mientras hacía el TFM de secundaria, y es que se ha demostrado que la vocación por la ciencia aparece entre los 12 y los 16 años. Entre los 12 y los 14 para ciencias de la salud y entre los 15 y los 16 para ciencias más técnicas como las que normalmente se conocen como STEM, que son Science, Technology, Engineering y Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son precisamente las ramas en las que las mujeres estamos más infrarrepresentadas. ¿Qué ocurre entre los 12 y los 16 años en nuestra vida? Pues que estamos en el instituto, estamos todavía en España en una enseñanza obligatoria y nuestras decisiones se ven muy influenciadas en general por todos los agentes socializadores que tenemos a nuestro alrededor, pero muy especialmente por el profesorado de secundaria. Entonces, creo que es muy importante que la gente que nos dedicamos o que nos vamos a dedicar a la docencia tengamos presente que nacemos en una sociedad en la que a cada bebé, en función de los genitales que tiene, se les asocia un sexo, en función de ese sexo se les asocia un género y en función de ese género se esperan y se ponen objetivos en la vida de esos bebés que son diferentes. Entonces, bueno, pasando ya a lo que decía antes de esta frase que dice que la mayor parte de los practicantes en ciencia han sido siempre hombres, pues yo siempre me gusta decir que bueno, que igual lo primero que tenemos que hacer antes de hacer esta asunción, que probablemente así de primeras a cualquier persona que haya salido del sistema educativo piense que es verdad, pues que igual tenemos que delimitar un poco y que reflexionar un poco sobre qué es la ciencia y sobre todo dónde se ha hecho ciencia. Porque si, por ejemplo, asumimos que ciencia es todo aquello que se ha hecho en un laboratorio, pues nos estamos borrando de un plumazo a todas las mujeres a las que nunca les han dejado entrar a un laboratorio simplemente por su condición de mujer y han tenido que desarrollar su ciencia en otros sitios. Es un poco lo mismo que pasa con la institucionalización de la ciencia. Esta institucionalización que ocurre entre los siglos XVII y XVIII, donde surgen las academias de ciencias, la Royal Society de Londres, la Academia Francesa, la Española, pues cuando nacieron, como tenían que seguir las mismas reglas que seguía la sociedad, y por aquel entonces la sociedad era machista y no permitía que las mujeres hiciesen lo mismo que hacían los hombres, pues entonces las instituciones también eran machistas. Entonces, tampoco podemos decir que una mujer que no haya pertenecido a una institución no es una mujer científica, porque la realidad es que no le han dejado serlo. Entonces, uno de los lugares en los que las mujeres casi siempre han desarrollado su ciencia ha sido en la cocina. Me gusta mucho contar la historia de Agnes Pockels, que fue una mujer que, trabajando en su cocina, desarrolló un método para medir la tensión superficial de los líquidos. Posteriormente hubo un hombre que mejoró la técnica y le dieron un Nobel, que fue Langmuir, que seguro que nos suena a quienes hemos estudiado química física en algún momento. Y bueno, con todo esto es un poco las razones por las que yo creo que debemos de empezar a pensar que igual sí que ha habido más mujeres de las que pensamos. Otra cosa que también
podríamos llegar a pensar es que ha sido mujer científica toda aquella mujer que ha recibido un premio Nobel. Siempre dejo aquí, espera que mueva esto un poco. Siempre me gusta dejar esta gráfica en la que se recogen la cantidad de Nobel que han recibido hombres, evidentemente en azul clarito, y mujeres en azul oscuro. Donde más Nobel han recibido las mujeres ha sido Premio Nobel de la Paz, donde menos es en economía, pero bueno, las ciencias, que es un poco de lo que hemos venido a hablar, pues los números son bastante tristes, porque menos de un 10% de los Nobel, de todos los Nobel que se han dado, ha sido a mujeres. Y bueno, pues yo creo que cualquier persona que piense un poco sobre la estadística de estos premios, pues puede llegar a la conclusión de que si el 50% de las mentes pensantes de este planeta son mujeres, no tiene mucho sentido que los premios con más prestigio de todo el mundo de la ciencia, pues nos digan que el 90% de las mentes brillantes del mundo son hombres, ¿no? Y bueno, luego también en la última parte del texto, donde se habla un poco de que los chicos encuentran en la ciencia ayudas con su proceso de llegar a ser hombres, pues a mí me gustó, bueno, yo pensé en este momento que quizás estaban refiriendo un poco a la falta de referentes que tenemos las niñas, las adolescentes y las chicas durante la época más joven de nuestra vida y mientras estamos decidiendo a qué nos queremos dedicar en un futuro. Y me gusta señalar que hay un artículo que además es de hace muy poco, del año 2019, en el que se analiza la cantidad de mujeres que hay en los libros de texto que se utilizan en secundaria. Este artículo llegó a la conclusión de que solamente en el 30% de los libros de texto estudiados había mujeres, o había en concreto imágenes de mujeres. Muchas veces que en un libro de texto, sobre todo de ciencias, haya una imagen de una mujer, significa que hay una foto de Marie Curie, normalmente al lado de su marido, y si tienes suerte, pues te cuentan que Marie Curie fue la primera persona, hombre o mujer, que recibió 2 premios Nobel. Lo que nunca te cuentan, bueno, 2 premios Nobel en 2 categorías diferentes de ciencias, en física y en química. Lo que nunca te cuentan es que el primer Nobel en realidad no se lo dieron a su marido y a Becquerel, y Pierre Curie dijo que él no iba a recoger el premio si no se lo daban también a su mujer. Y el segundo se lo dieron, pero además se lo dieron sola porque su marido ya se había muerto, pero se lo intentaron quitar porque después de quedarse viuda empezó a tener una relación con un hombre que estaba casado y bueno, pues la tachaban a ella de adúltera, a pesar de que ella pues estaba viuda, no podía ser adúltera de nadie. Y bueno, pues un poco también pensando en esto de la falta de referentes, a mí me gustaba la idea de contar un poco 4 historias de 4 mujeres que a lo largo de toda la historia han tenido alguna presencia importante o por lo menos tienen historias que son interesantes y que quizá pues, nos sorprenden un poco y despierta un poco nuestro interés por aprender más sobre mujeres en la historia. Lo primero es que voy a pediros que viajéis conmigo a la antigua Grecia, al siglo 3-4 a.C., porque voy a presentaros a nuestra primera protagonista. Ella se llamaba Agnódice y fue algo así como una médica en la antigua Grecia. Y Agnódice tuvo la mala suerte de nacer un poquito después de que falleciese Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos es considerado el padre de la medicina. No de la medicina como la entendemos hoy en día, pero sí de alguna medicina, protomedicina, si le queremos llamar así. Y bueno, pues Hipócrates de Cos era un hombre que permitía que las mujeres entrasen a sus clases o que ejerciesen la medicina con él, siempre y cuando estuviesen hablando de enfermedades de las mujeres y de embarazos y partos, que siempre serán las enfermedades que acompañan a las mujeres, aunque no lo sean. Y el problema es que cuando él falleció, los gobernantes de la ciudad decidieron que las mujeres ya no podían practicar la medicina. Se basaban sobre todo en 3 cosas. La primera era que decían que las mujeres ayudaban a otras mujeres a practicarse abortos. La segunda era que les daban métodos anticonceptivos para evitar quedarse embarazadas. Y la tercera es que las mujeres, cuando eran matronas, elegían el sexo del bebé antes de nacer.
Entonces no podían permitir esto y decidieron que las mujeres ya no podían ejercer la medicina, ni ser matronas, ni absolutamente nada de nada. ¿Qué pasa? Pues se produjo un pico de muertes en el parto porque las mujeres no querían que hubiese hombres en los partos con ellas, no querían que les ayudasen ni que les acompañasen. Y pues ante cualquier inconveniente que pudiese surgir, evidentemente la mortalidad en el parto era altísima, sobre todo en comparación a cómo es ahora, pero aún así se incentivó, o sea, se aumentó todavía más debido a esto, a que las mujeres no podían estar presentes en los partos. Entonces, Agnódice, nuestra protagonista, pues decidió que era hora de intentar arreglar esta situación. Entonces ella lo que hizo es que viajó a Alejandría. En Alejandría sí que permitían a las mujeres estudiar medicina. Se formó y cuando volvió a Atenas se vistió de hombre y comenzó a ejercer la medicina, más o menos. Cuando la llamaron por primera vez porque una mujer se había puesto de parto y necesitaba la ayuda de un médico, pues ella se presentó allí vestida de hombre y la mujer le dijo que no, que ella ayuda de un hombre que no quería. Entonces ella le reveló que en realidad era una mujer y la mujer que estaba de parto admitió su ayuda, le permitió que estuviese allí presente, todo salió bien y la noticia de que había una mujer vestida de hombre que estaba ejerciendo la medicina corrió como la pólvora entre las mujeres de Atenas, porque por suerte le guardaron el secreto a Agnódice y no le contaron nada a sus maridos. Llegó un momento en el que cada vez que una mujer se ponía enferma o se ponía de parto, la persona a la que llamaban era Agnódice. Entonces los hombres médicos empezaron a sospechar que había algo que no cuadraba mucho. ¿Y qué creéis? Que dijeron, vaya, hay aquí un hombre que al parecer practica muy bien la medicina. Vamos a llamarlo a ver que nos cuente un poco qué es lo que hace, porque igual tiene algo que enseñarnos, algo que podemos nosotros incluir dentro de nuestras prácticas. No. Lo que pensaron fue que este hombre estaba seduciendo a las pacientes e incluso decían que las pacientes hacían como que estaban más enfermas de lo que en realidad estaban para poder llamar al médico con más frecuencia. Así que lo detuvieron. Entonces, cuando detuvieron a Agnódice, ella para protegerse, pues, bueno, para defenderse, dijo que no, que ella era una mujer y que por lo tanto no había podido seducir a otra mujer. Esto me hace mucha gracia, sobre todo en la época de la antigua Grecia, donde los hombres acostumbraban a tener sexo entre ellos, pero al parecer las mujeres no podían. Y claro, cuando vieron que era una mujer que había estado practicando la medicina, entonces la condenaron a muerte precisamente por esto, por ser una mujer que había practicado la medicina. Y entonces ocurrió una cosa que a mí me parece súper bonita, y es que todas las mujeres a las que había atendido Agnódice se elevaron su voz contra sus maridos y dijeron: no sois nuestros esposos, sino nuestros enemigos, pues condenáis a la que nos trajo salud. Y estas mujeres pues consiguieron que no solo Agnódice se salvara, sino que encima consiguieron que se levantara la prohibición de que las mujeres no pudiesen practicar medicina en este tiempo. He de decir que esta historia pues no está muy claro si es un mito o es una realidad, pero a mí siempre me gusta contarla porque creo que es una historia sobre sororidad muy bonita y bueno, pues al final es algo con lo que también se está intentando trabajar mucho en la época actual y pues no está de más ver que siempre ha habido ejemplos de este tipo, ¿no? Entonces ahora voy a pediros que viajéis conmigo geográfica y temporalmente hasta la Italia del siglo XI-XII después de Cristo. Porque en esta época vivió Trótula de Salerno. Trótula de Salerno fue una de las llamadas mulieres salernitanaes, las mujeres salernitanianas. En el siglo siglo IX después de Cristo, un par de siglos antes de que naciese Trótula, hubo unos monjes benedictinos que descubrieron que en la ciudad de Salerno, que había muy buen clima, pues podrían construir un hospital para que la gente que estuviese enferma se pudiese recuperar más fácilmente. Y bueno, fueron ellos los que iniciaron el hospital, pero para la época en la que nació Trótula, lo cierto es que ya no había ninguna vinculación religiosa. Lo más característico de este hospital es que es un poco la primera facultad de medicina, entre muchas comillas, que hubo en toda Europa. Y de hecho, las personas que allí trabajaban, o sea, tanto la gente que estudiaba
como quien daba clase, como quien luego trabajaban en el hospital como médicos y médicas, eran llamados doctores y doctoras. La primera vez que se utiliza este término en toda la historia. Y bueno, pues es característico de esta facultad de medicina, podemos decir, que tanto hombres como mujeres tenían acceso. Volvemos a que las mujeres tenían acceso siempre y cuando las enfermedades que se trataran fuesen enfermedades de las mujeres y embarazos y partos. Y es precisamente en este ámbito, en el ámbito de la ginecología, donde Trotula de Salerno más se desenvolvió. Ella escribió muchos tratados, muchos de los cuales luego se mantuvieron en la facultad para que futuras generaciones estudiasen con ellos. Y bueno, aquí os he dejado algunas imágenes de algunos de los tratados, de los manuscritos que ella escribió. Pero sobre todo quería compartir la historia de Trótula porque esta mujer fue extremadamente vanguardista. O sea, Trótula de Salerno es una mujer que habló, por ejemplo, de que la infertilidad la podían sufrir tanto hombres como mujeres. No sé si habéis visto la serie esta de The Handmaid's Tale, El cuento de la criada, que las mujeres siempre son infértiles, pero los hombres siempre se duda de que lo sean, o por lo menos siempre que en una pareja, hombre-mujer, no puede tener hijos, la culpa siempre es de la mujer. Yo creo que es un poco porque como el hombre, pues al eyacular sí que se ve como hay espermatozoides que están saliendo de su cuerpo, pues parece que todos esos espermatozoides tienen que funcionar, pero nunca se piensa que quizá de ahí viene el problema. Y bueno, pues Trótula de Salerno fue una mujer que en el siglo XII pues ya planteó que la infertilidad podía venir tanto de un hombre como de una mujer. De hecho, bueno, en teorías relacionadas con la fecundación, pues en los últimos años ha habido noticias muy, muy alentadoras, digamos, porque pues hemos pasado de pensar que el óvulo, que es la célula que pone la mujer durante la fecundación, es una célula completamente pasiva que está ahí esperando a que llegue un espermatozoide y le fecunde, cuando en realidad es una célula muy activa que tiene el papel principal de decidir cuál es el espermatozoide que le fecunda, ¿no? Entonces, pues poco a poco vamos haciendo avances, ¿no? Otra de las cosas de las que habló Trótula fue, por supuesto, de métodos anticonceptivos. Evidentemente no de los métodos anticonceptivos como los conocemos ahora. No existía una píldora, no existía un preservativo, pero sí que existían hierbas que tenían efecto espermicida y también disoluciones, mejunjes, pociones que hacían que evitaban que el cigoto se uniese a la pared del útero, por lo tanto se evitaba que el embarazo se desarrollase. Otra de las cosas de las que habló fue en el momento del parto, cuando se produce algún desgarro, que por aquel entonces evidentemente pues, se producía la muerte de la mujer porque no había forma de contener el sangrado, pues ella describió en sus tratados cómo se podía coser un desgarro para salvar la vida de la mujer. Y además también describió que cuando un bebé nacía, lo mejor que le podía pasar era que tuviese contacto con uno de sus progenitores piel con piel. Esta técnica que ahora está tan súper de moda, pues Trótula ya habló de ella en el siglo XII. También decía que a los bebés había que ponerles músicas armoniosas y sonidos naturales para estimularles. Otra de las cosas de las que también hablaba era de la higiene. De hecho, cuando lo leí me impresionó mucho porque creo que es una idea muy vanguardista pensar que si tenemos una buena alimentación y si mantenemos una buena higiene, la probabilidad de que enfermemos será mucho menor. Pues esta idea también la transmitía ella. Entonces, claro, todo este conjunto de saberes que además parecen como muy fuera de su tiempo, pues ella, ella evidentemente fue quien lo escribió, quien dejó constancia escrita de todas sus ideas y de todas sus investigaciones, pero cuando los historiadores se encontraron con su historia, lo primero que pensaron fue que Trótula era un hombre. Después, cuando siguieron investigando, pues pensaron que Trótula en realidad era su marido, que también era un investigador y un médico en esta facultad. Y ya en la última investigación que se hizo, hay tesis doctorales escritas sobre Trótula de Salerno, pues ya se concluyó que Trótula era una mujer y que es posible que una mujer piense tanto. Y bueno, a mí me gusta contar esta historia precisamente por eso, porque para dejar claro que es muy importante que se siga, o sea, que se reinvestigue la historia con perspectiva de género, que se vuelva a pensar si las mujeres que hay en
en esa fotografía pues realmente estaban allí solo sirviendo cafés y adornando o realmente tenían un papel protagonista, que en muchas ocasiones es lo que pasa. Y bueno, pues dicho esto, vamos a volver a viajar también geográfica y temporalmente hasta la Francia del siglo XVIII, principios del XIX. Pero bueno, de momento nos quedamos en el XVIII. Si yo os pregunto si sabéis quién es Marie-Anne Pierret-Pons, seguramente pues no sepamos quién es. Pero si os digo que fue la esposa de Antoine Lavoisier, seguramente a Lavoisier sí que le pongáis ya un poco más de cara. Lavoisier fue, bueno, es considerado el padre de la química moderna. Él fue el científico que rompió con la alquimia, que investigó sobre flogisto, que era un ente que se pensaba que se transmitía durante las combustiones, y llegó a la conclusión de que flogisto no existía, sino que lo que existía era un gas, que era el oxígeno, y él le puso el nombre de oxígeno. Y esto es lo que se considera pues, el inicio de la química moderna y la ruptura total con la alquimia de épocas pasadas. Pues la historia de Marie-Anne comienza cuando se queda huérfana de madre a los 4 años y su padre, que quería la mejor educación para su hija, pues decidió meterla en un convento de monjas, que de hecho por aquel entonces era la mejor educación que podría recibir una niña. En este convento, pues Marie-Anne aprendió sobre lenguas, ella hablaba latín e inglés, y además aprendió sobre pintura. O sea, de hecho, ella llegó a dar clase con Jacques-Louis David, que es el pintor de este cuadro tan famoso de los Lavoisier, que está expuesto en el Met, en Nueva York. Pues ella llegó a pintar con él, llegó a tener clases con él. Entonces, claro, os podéis estar preguntando que qué hace una mujer que sabía de lenguas y de dibujo en una presentación sobre mujeres científicas. Y es que realmente Marie-Anne no sabía que le gustaba la ciencia, ni sabía que quería ser científica. Hasta que con 13 años, su padre decidió que era hora de casarla y empezó a buscarle pretendientes. El primer pretendiente que tuvo fue un conde de 50 años, que, bueno, por suerte ella dijo que no se iba a casar con ese señor tonto y feo, y su padre no le puso impedimentos. Pero viendo cómo iba a ser un poco el pampaneo y viendo que su hija iba a ser exigente, pues decidió presentarle a un compañero suyo de trabajo, que era Antoine Lavoisier, que por aquel entonces tenía 28 años, y ella pues accedió a casarse con Antoine. Entonces, como ya he dicho, Antoine pues, fue un hombre, una mente brillantísima, tenía ideas maravillosas, además él en su trabajo prácticamente todo lo que tocaba lo mejoraba. Hay un programa de radio que se llama Ciencia Cierta con el que colaboro de vez en cuando y uno de los programas que hicimos fue sobre Antoine Lavoisier y yo fui a hablar sobre todo de Marie-Anne. Pero bueno, si os interesa un poco más esta historia, pues podéis buscarlo en iVoox o en Spotify y escuchar el programa entero. El caso es que pues Antoine todo su tiempo libre lo dedicaba a la ciencia. El mejor laboratorio que había en Europa a nivel de material volumétrico, a nivel de ideas, a nivel de todo, lo tenían los Lavoisier en París. Y bueno, pues muchísima gente venía a este laboratorio a trabajar con ellos y el tema sobre todo era que Lavoisier sí era un hombre muy inteligente, pero le faltaba formación en algunas cosas. No en la parte científica, pero él tenía el problema de que, por ejemplo, todos los textos que se habían escrito sobre alquimia estaban escritos en latín y él no hablaba latín. Entonces tenía ahí a Marie-Anne, que era la que le traducía los textos. Luego también él, evidentemente, trabajó mucho con gases. La mayor parte de los estudios sobre gases en ese momento se habían realizado en Inglaterra, bueno, en países anglosajones. Es el momento de Boyle, el momento de Kirwan, todos esos textos estaban escritos en inglés y él no sabía inglés. Entonces ella le podía traducir los textos para que él se enterara de cómo estaba el mundo. Y bueno, lo último en lo que ayudaba a Antoine era en esa tarea tan pesada de estar en el laboratorio, escribiendo todo lo que ocurre, haciendo dibujos sobre los procesos que están teniendo lugar, sobre los resultados que se están obteniendo,
dibujando también, evidentemente por aquel entonces no había fotografías que poder compartir. Entonces, para asegurar la reproducibilidad de los experimentos, pues ella era capaz de dibujar. De hecho, aquí se ve en el dibujo este de aquí arriba, yo creo que ese es uno de los experimentos que montó Lavoisier para probar su famosísima ley de conservación de la masa. Porque este hombre era muy minucioso con las pesadas y evidentemente pues tenía mucho cuidado al trabajar con gases de que nada se escapase. Y el dibujo que hay aquí abajo, ambos dibujos son de Merian, en el dibujo de aquí abajo se puede ver cómo hay un montón de gente que está trabajando, bueno, un montón de hombres que están trabajando en el laboratorio, y aquí en la esquina está Merian, que siempre estaba presente, siempre que alguien había en el laboratorio ella también estaba. Pues eso, tomando notas, viendo a ver por dónde querían seguir, un poco sabiendo cuáles eran las publicaciones que tenía que ir traduciendo para ver si se podía probar o debatir lo que su marido y sus amigos estaban diciendo. Pero bueno, a mí lo que más me hace pensar que realmente ella tuvo un papel mucho más protagonista del que se le ha dado, yo pienso que si Merian hubiese sido un hombre, estaríamos hablando de los padres de la química moderna, no del padre de la química moderna, pues es este texto que encontramos sobre... Este texto lo escribió un ingeniero agrónomo que era inglés, Arthur Young, que solía ir a visitar a los Lavoisier pues, para debatir con ellos, para trabajar en el laboratorio y tal. Y el texto dice así: Madame Lavoisier, una mujer viva, sensible y científica, había preparado un déjeuner anglais de té y café, pero el mejor alimento fue su conversación sobre el Essay on Phlogiston, ensayo sobre flogisto, del señor Kirwan, que está traduciendo del inglés, y entre otros temas que una mujer inteligente que trabaja con su marido en su laboratorio sabe cómo adornar. O sea, queda claro, o sea, los visitantes tenían claro que Madame Lavoisier trabajaba con Monsieur Lavoisier. O sea, no era un tema de alguien que estaba en el fondo trayendo los cafés y ya está, sino que realmente ella pues tenía bueno, que era importante, vaya. Y bueno, no sé si sabéis cómo acaba esta historia, pero Antoine Lavoisier, que durante su juventud había tenido mucha relación con la aristocracia, pues cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, fue detenido y fue guillotinado. De hecho, cuando lo detuvieron, ella fue quien fue puerta por puerta a todas las personas que en algún momento Lavoisier había ayudado para pedir que hiciesen algo por él, que no podía ser que Francia perdiese a una mente tan brillante. Pero bueno, pues no consiguió salvarle la vida. Sí que es cierto que una vez ya muerto Lavoisier, ella siguió publicando sus notas. Lo único que ella firmaba eran los dibujos, que eran 100% suyos, pero bueno, las notas que ella editaba y que ella traducía a otros idiomas y siempre los publicaba bajo el nombre de él. Y bueno, de hecho se quiso volver a casar, se volvió a casar con otro científico, un poco con idea de recuperar esos años en los que ella había sido tan feliz en un laboratorio, pero no, el otro científico con el que se casó pues no quería ni verla por el laboratorio y ella pues no terminó su vida felizmente. Y bueno, la última historia que quería contar sobre mujeres en ciencia es sobre Margarita Salas. Que la primera vez que hablamos de hacer esta charla aquí, pensé, bueno, tengo que quitar a Margarita Salas, porque hablar de Margarita Salas en el CSIC es un poco como hablar de Mickey Mouse en Disney, que parece que es muy evidente todo y no hay nada nuevo que contar. Pero bueno, luego pensé, oye, pues igual sí que hay cosas que no conocemos de su historia, ¿no? Así que, pues nada, si queréis viajar conmigo hacia Asturias al año 1936, pues como todo el mundo creo que sabe, en 1936, bajo una república elegida en las urnas, pues hubo un alzamiento militar y comenzó la guerra civil. Es muy chocante pensar cómo una mujer, y más durante la época de la dictadura en España, a las mujeres lo único que se esperaba de ellas era que supiesen cocinar, que supiesen hacer felices a sus maridos, que tuviesen muchos hijos, que cuidasen a sus hijos y que mantuviesen limpia la casa. Entonces, en este contexto, pues choca mucho que una mujer como Margarita Salas
se convirtiese en ese icono de la investigación en el que se convirtió a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que su historia tiene un poco de truco, porque su padre, bueno, tiene truco por dos cosas. Lo primero, porque su padre quería que todos sus hijos estudiasen, fuesen hombres o mujeres, que eso ya era mucho. Y lo segundo, porque este hombre era amigo de Severo Ochoa. Severo Ochoa es uno de los Nobel españoles que tenemos, y además él se dedicaba a la biología molecular, que es luego el campo que a ella le interesó, por el que ella se interesó y en el que estuvo trabajando hasta el fin de sus días, prácticamente. Entonces, como decía, pues ella nació en Asturias, pero luego estudió en Madrid, estudió química. Cuando llegó el momento de licenciarse y de pues, ver un poco cómo seguía su carrera investigadora, Severo Ochoa le propuso que hiciera un doctorado bajo las órdenes de Alberto Sols. Y una cosa que ella siempre contaba en las entrevistas que le hacían es que cuando Alberto Sols la vio llegar, dijo, bueno, una chica, voy a darle algo así que no sea muy importante, porque si no sale nada, pues tampoco pasa nada. Claro, cuando este hombre se dio cuenta de que ella era una crack, pues evidentemente sus ideas cambiaron un poco. Pero ella siempre cuenta que el machismo que sufrió durante sus años de tesis era insoportable, que sus compañeros no la miraban en las reuniones, que no tenían en cuenta nunca lo que ella pensaba, si no tenían en cuenta siquiera si ella estaba o no estaba. De hecho, pensaban que era pues una niña así que un poco mimada, que le apetecía jugar con los cacharros del laboratorio y que en el momento en que se casara y tuviese hijos, pues que por allí no iba a volver, ¿no? Nada más lejos de la realidad, claro. Cuando Margarita acabó su doctorado, allá por los años 60, pues las cosas aquí en España estaban fatal y bueno, no había dinero para comer, pues mucho menos dinero para investigación. Entonces, Severo Ochoa le dijo que se fuese a Nueva York con él y que pues, hiciese una tesis postdoctoral bajo sus órdenes. Y eso es lo que hicieron. Ella y su marido, Eladio Viñuela, los dos se fueron hacia Nueva York. Y más o menos es en estos años en los que Margarita Salas ya pues, se consolida como científica, ¿no? De hecho, cuando llegaron a Estados Unidos, lo que decidieron fue que se iban a dedicar a investigaciones separadas, sobre todo con idea de que si llegaban a algún descubrimiento importante, pues que no se pensara que todo había sido idea de él, sino que a ella no se la invisibilizase. Entonces, como quizá ya sabéis, pues ella empezó a investigar con el fago Fi29, que es, vamos, lo mejor que pudo hacer fue empezar por ahí, porque sabéis que la DNA polimerasa del fago Fi29, que ella aisló y que de hecho patentó su síntesis, aunque esto ya lo hizo en España, porque la patente de la síntesis de la DNA polimerasa es del CSIC, pues sabéis que las patentes en el CSIC se las queda el CSIC, no se las queda el investigador o investigadora. Esa patente es a día de hoy la patente más rentable de todas las patentes que ha habido nunca en España. De hecho, hace un par de años le dieron un premio a Margarita Salas por haber, le dio el premio la Oficina Española de Patentes y Marcas precisamente por esto. El caso es que esta DNA polimerasa es una pieza fundamental de la PCR, que la PCR, o sea, la técnica de PCR no la inventó Margarita Salas, la inventó un hombre y le dieron un Nobel, por eso es la historia. Pero vaya, que una técnica que ahora mismo pues, es vital para nosotros porque se están haciendo miles y miles de PCRs al día, pues no está de más recordar que fue una investigadora española precisamente quien ayudó a llegar a esa técnica. Luego además, bueno, yo he puesto aquí un pequeño dibujito para explicar un poco qué es una DNA polimerasa. No es mi campo de investigación, pero bueno, voy a intentar explicarlo. Se está viendo el puntero, ¿verdad? Sí. Vale, pues esto que vemos aquí, esta parte de aquí, es una doble hélice de la cadena de ADN, que es el material genético que tenemos todas las personas en nuestras células. Esta doble hélice, cuando una célula se reproduce, se debe duplicar porque la célula al reproducirse se divide en dos. Si cada vez que se divide una célula en dos se divide también el ADN, pues cada vez que se reproduzca una célula perderíamos la mitad de nuestro ADN. Entonces, lo que hacen nuestras células, que son muy inteligentes, la evolución nos ha hecho muy inteligentes, es que esa doble hélice se abre en dos hebras, esta sería una hebra y esta sería la otra hebra,
y se van cogiendo proteínas, nucleótidos que hay en el núcleo de la célula, y se van colocando de manera que las dos dobles hélices que hay al final, esta doble hélice y esta doble hélice, contienen exactamente la misma información que tenía la doble hélice original. Y de esta manera, cuando se divide la célula, pues las dos células en las que se convierte tienen exactamente el mismo material genético. Pues la DNA polimerasa sería esa proteína de ahí, que es la proteína que permite que los nucleótidos se ordenen uno detrás de otro y se unan, y así pues poder conseguir estas dos dobles hélices que tienen la misma información. Luego, además, no solamente para PCR se ha utilizado esa DNA polimerasa, sino que, por ejemplo, cuando se va al lugar de un crimen y se recoge algún pelo o alguna huella, algo que tenga material genético y que se quiera analizar, bueno, lo que se puede hacer es hacer una PCR de ese material genético hasta llegar a tener una cantidad suficiente, que no he dicho que una PCR lo que hace es coger un fragmento de ADN y multiplicarlo muchas veces. Entonces, cuando tenemos muchas veces un trozo de material genético en particular, pues podemos manipularlo mejor, podemos analizarlo, podemos secuenciarlo, etc. Y podemos trabajar con él al final. Pues todo esto que ha tenido tantísima repercusión a lo largo del resto de la historia, pues se lo debemos a Margarita Salas. Además, hay una cosa que ella también descubrió, que fue el sentido en el que la hebra de ADN se replica, que es el sentido 5'3', que estudiamos todas las personas en tercero de la ESO en biología, pero que nunca nos cuentan que fue Margarita Salas la que dio con esto, ¿no? Entonces, pues también podemos empezar a hacerlo, empezar a utilizarlo. Y bueno, pues de Margarita Salas, que falleció el 7 de noviembre del año pasado, qué curioso, el 7 de noviembre también es el día que nació Marie Curie, pues ya llegamos a la época más actual, ¿no? Y a cómo están ahora las cosas. Y bueno, pues lo cierto es que las cosas están regular. ¿Os acordáis cuando al principio os decía que el porcentaje de mujeres que se dedican, bueno, que tienen matrículas en carreras de ciencias y que este porcentaje es un 50%, es un poco engañoso? Me refería a esto, a que en realidad cuando se desglosa la cantidad de matrículas de mujeres, la cantidad de matrículas de mujeres que hay en las diferentes carreras, pues vemos que hay carreras que están muy feminizadas, como la biología, mientras que hay carreras que están muy masculinizadas, como la física. De hecho, bueno, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, de que las carreras de ingeniería y de informática y tal, pues son las carreras en las que menos mujeres hay, una de las teorías que se maneja es que puede ser que las mujeres tienden a no entrar en carreras o a no decidirse por futuros profesionales en los que la ayuda a las personas no sea muy directa. Es decir, igual que hay muchas mujeres en enfermería, en medicina, en fisioterapia, en carreras que trabajan directamente con personas, pues a lo mejor en una ingeniería que parece algo un poco más abstracto, todo lleno de física y matemáticas, pues tendemos a pensar que eso no va a tener relación con la realidad y pues a lo mejor por eso no las escogemos. Entonces, una de las cosas que se está intentando hacer ahora mismo es intentar poner en relevancia la importancia de ciertas carreras para el progreso de la humanidad o para el progreso en general, para ayudar a las personas. Por ejemplo, una pierna biónica, pues al final ayuda a personas que pues, han perdido una pierna en un accidente o que se las han tenido que amputar por algún tumor, y esto también lo pueden realizar ingenieros e ingenieras. No sé, parece que cuando pensamos en este tipo de carreras tenemos un prototipo en la cabeza y tenemos que empezar a salir un poco de él, que al final pues la multidisciplinaridad está más presente que nunca, y estudiar una cosa ya no te condiciona a dedicarte en el futuro a algo, sino que podemos dedicarnos prácticamente a lo que queramos. Y bueno, no me podía ir sin poner esta gráfica. No sé si la habéis visto alguna vez, es una gráfica tijera. Se llama así porque, pues porque las dos líneas, las dos curvas que hay en esta gráfica se cortan en un punto y pues parece algo parecido a una tijera.
Lo que intenta demostrar esta gráfica es que, a pesar de que hay más mujeres que entran en las carreras de ciencias, que hay más mujeres que terminan sus doctorados, luego, cuando vamos subiendo en la escalera del poder y de la responsabilidad y sobre todo del sueldo, pues llega un momento en que las mujeres son prácticamente anecdóticas. Es cierto que todavía tiene que pasar tiempo. En el año 81 fue el año en el que se consiguió paridad real entre hombres y mujeres que acaban bachillerato. A día de hoy ya hay más mujeres que hombres que tienen títulos universitarios en general, no en el ámbito de la ciencia. En ciertos ámbitos de la ciencia, como ya hemos visto al principio, hay muchas más mujeres que hombres que tienen títulos universitarios, pero pues cuando llegamos a esos puntos más altos, pues parece que hay algún tipo de techo de cristal, que es como se denomina a esta barrera que encontramos, sobre todo al acabar la tesis para continuar nuestra formación, que las mujeres no somos capaces de romper y de acceder a esos puestos de poder. Digamos, fenómeno en el que se pierden mujeres a lo largo de toda la carrera investigadora se suele conocer como leaking pipeline, del inglés significa cañería con pérdidas, y luego a ese fenómeno que parece que nos retiene a las mujeres en puestos de menos importancia, se le ha llamado suelo pegajoso. Sea como fuere, y a pesar de los términos que se utilizan para intentar describir un poco la realidad, pues lo cierto es que cuando miramos una foto de la cantidad de rectores y rectoras que hay en España, pues vemos que solo 9 de las 50 universidades españolas tienen una rectora, que es la máxima responsable de la universidad. Y bueno, una rectora pues es de una universidad en la que se imparten ciencias y letras. Volvemos a lo que decía antes, que ahora mismo ya hay más mujeres que hombres que tienen títulos universitarios. Los porcentajes están muy cercanos, creo que es un 37% de mujeres y un 33% de hombres. Pero bueno, que la diferencia está ahí. Entonces, pues supongo que en el futuro se irán viendo cada vez más cambios, pero no podemos esperar que los cambios ocurran sin ayuda. O sea, creo que es necesario que hasta que eso realmente ocurra, pues se sigan realizando seminarios de este tipo, se sigan organizando charlas en institutos, se siga concienciando a la gente de que las mujeres científicas han existido y seguirán existiendo siempre y que hay que darles el valor que se merecen. Y bueno, pues esta era lo que yo quería compartir con vosotras. Muchas gracias. Y quería dejaros también... Quería dejaros una pequeña bibliografía que a mí me ha ayudado mucho a hacerme pues, un poco una idea de cómo está el mundo y de cómo ha estado el mundo durante todos estos siglos. Este libro, que es el libro de Sabias de Adela Muñoz, es un libro maravilloso con un montón de historias sobre un montón de mujeres desde el principio de los tiempos hasta la época más actual. El libro de las mentiras científicas sobre las mujeres es un decálogo sobre todas las irregularidades y todas las cosas que no eran justas, las injusticias que han ocurrido a lo largo de la historia y que siguen ocurriendo en la actualidad. La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, es un libro maravilloso sobre... Rosa Montero, hace un paralelismo entre su vida cuando perdió a su marido y la vida de Marie Curie cuando perdió al suyo, que en realidad es una biografía de Marie Curie, pero muy bien contada. Y luego está El segundo escalón, de Catalina Lara, que es un libro que pone en común varias historias, varios artículos que escriben en relación con la vida universitaria, sobre todo en las universidades andaluzas. Y bueno, pues llegan a conclusiones bastante interesantes, como por ejemplo que cuando a un grupo de mujeres profesoras universitarias se les preguntaba directamente que si ellas habían sufrido alguna vez machismo, lo primero que decían era que no, que en la universidad nunca. Pero luego cuando empezamos a hablar un poco con ellas y se les preguntaba sobre ciertas cosas un poco más del día a día que sí que son micromachismos y que sí que es machismo, pues ellas sí que reconocían haberlo sufrido. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que seguimos, o sea, cualquier mujer se va a sentir representada, es que cuando alguien es joven, pues parece que porque es joven, pues sabe menos, entonces pues como que te tomas sus opiniones y sus visiones de las cosas de diferente manera.
Con los hombres eso se acaba en algún momento, en el momento en que ese hombre pues ya se hace mayor, pero con las mujeres nos sigue pasando. O sea, nuestra opinión siempre se pone un poco en duda hasta que algún hombre nos dice que está de acuerdo con nosotras. Y bueno, y luego por supuesto está la web de Mujeres Conciencia, que es una web en la que hay infinitas biografías de mujeres que se han dedicado no solo a la ciencia, sino que han sido mujeres importantes a lo largo de la historia. Y ya estaría con esto. ¿Tenemos un turno de preguntas? Sí, tanto bueno, si hay alguna pregunta que se quiera hacer, podéis abrir el micrófono y preguntar, o podéis escribirlo y Ángela lo va a ir leyendo en el chat y me lo vayan a ir diciendo. Porque sí, ya no somos las mujeres que estamos en los datos, pero sí. Hombre, vale, vale. Bueno, Vicen pregunta sobre un poco las razones que se han contrastado en estudios sociológicos que hacen que las mujeres pues, estemos más relegadas a puestos de menos responsabilidad y de menos poder. Dentro de la ciencia en particular, se produce el hecho de que cuando acabamos la tesis coinciden en el tiempo el momento en el que debemos decidir hacer una tesis postdoctoral, que te voy a contar yo a ti, ¿no? y decidir seguramente irse fuera del país, y el momento en el que pues igual nuestro nivel económico, nuestra solvencia económica y sobre todo nuestra biología nos impulsa un poco más a ser madres. Entonces, claro, estos dos factores juntos lo que hacen es que tengamos que retirarnos de la vida académica durante bastante tiempo, y durante ese tiempo nuestros colegas hombres siguen escribiendo, siguen investigando, siguen teniendo pupilos que les van sacando trabajo. Entonces ahí se empieza a producir ya una brecha importante. Muchas veces es difícil salvar esa brecha. Hoy en día ya se están haciendo cosas para salvar esa brecha, ya se están dando diferente puntuación o sea, se están empezando a contar las publicaciones de diferente manera como se hacían habitualmente. Además, a nivel estatal se están modificando los permisos por paternidad, un poco con idea de igualarlos con los permisos de maternidad. Y bueno, y luego pues sobre todo está el melón, que tampoco quiero abrirlo mucho porque no tengo mucho tiempo, pero el hecho de que a la hora de cuidar de una persona dependiente, sea niño, sea mayor, sea lo que sea, siempre somos las mujeres, la mayor parte de los casos somos las mujeres las que nos dedicamos a ello, pues al final ese tiempo que dedicamos a cuidar a personas dependientes es tiempo que no estamos dedicando a seguir escalando en nuestra vida profesional. Entonces, yo creo que va un poco por ahí todos esos estudios que se están realizando ahora. Sí. Dime. Yo no sé si sé leerla, si me la quieres leer tú. Vale, ¿eso se ha escuchado o lo reproduzco? Vale. Bueno, pues yo creo que mi referente femenino en la historia, pues yo soy muy fan de Marie Curie, todo el mundo que me conozca pues lo sabe. De hecho, en el programa este de radio que os decía, también fui en una ocasión a hablar sobre Marie Curie, en un programa muy chulo que también os recomiendo, de A Ciencia Cierta, de la radio STV Radio. Entonces, pues igual de referentes que yo haya tenido, pues puede ser ella. Y luego referentes reales, pues yo te diría que han sido mis profesoras de ciencias de la carrera, porque en mi familia la verdad es que no hay ninguna mujer científica. Entonces, pues, yo creo que un poco eso, la gente que me he ido encontrando, que sí que se ha ido dedicando a la ciencia y que me ha ido transmitiendo pues esa pasión, ¿no? por descubrir cosas y por investigarlas. Yo sé que quería preguntarte, porque me regaló el libro de las mentiras, las mentiras científicas. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención contigo, es que hasta los años 70 no se hacían ensayos clínicos teniendo datos de mujeres, solo datos de hombres. Y esto me
parece increíble, ¿no? Sí, sí. Que bueno. Y una cosa que me surge es, cuando dentro de 30 años, ¿qué es lo que pensaron de nuestra época? Que decían, ¿cómo puede ser que hacían eso en referente a desigualdad? Bueno, lo que dices de que no se tienen en cuenta datos de mujeres en los ensayos clínicos es algo que sigue pasando. Quiero decir, es muy caro que por cada hombre que tú pongas en un ensayo clínico, sobre todo ensayos de medicamentos, pues que tengas que poner por lo menos a 4 mujeres para cubrir toda la fluctuación que se pueda producir en el ciclo menstrual de las mujeres. Como son muy caros, pues en lugar de poner, pues sí, por lo menos la mitad de las necesarias, pues no ponen ninguna. Entonces, pues en ese libro precisamente se explican cosas que ocurren, como que, por ejemplo, en los medicamentos para el VIH, las mujeres siempre están sobremedicadas, porque la proteína, no sé si ha llegado a esta parte del libro, igual te estoy haciendo un spoiler, o sea, la proteína, que es la receptora del medicamento para el VIH, en las mujeres está más expresada que en los hombres. Entonces, a una misma cantidad de dosis, las mujeres siempre van a recibir más medicación que los hombres. Que sí, es que claro, es que esas cosas siguen pasando, que no... Pues, claro, precisamente por eso a las mujeres solamente se les dejaba estudiar enfermedades de mujeres y embarazos y partos, y que se apañasen ellas en lo que descubrían y en lo que iban haciendo. Heidi Lamar. Heidi Lamar. Sí, sí. Me llamó la atención, o sea, la mujer hacía sus películas en Hollywood, las mujeres hacían genial. Claro. Y creó la base de Blanquistal. Sí, sí, sí. Pues, bueno. Sí. Vicen está contando la historia de Heidi Lamar, que es fue una actriz de Hollywood muy conocida y además era ingeniera. Que bueno, que sí que es verdad que ahora pues se está diciendo mucho, ¿no? Porque ella rompió con el estereotipo de que la gente lista no tiene por qué ser fea. Que digo, bueno, yo creo que con ese estereotipo rompimos hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. Ah. Sí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algo que queréis comentar? No sé. Dime, Daniela. Claro, sí. Está... Pues está comentando Daniela que a pesar de que a las mujeres solamente se les dejaba trabajar, sobre todo en el campo de la ginecología, el padre de la ginecología es un hombre. Pero es que sí que es cierto que llegó un momento en la historia en el que, bueno, ha habido muchos momentos en los que a las mujeres se les ha ido quitando el derecho de participar en la ginecología y en general en todo lo demás. Entonces, pues sí, seguramente ha habido historiadores que han estado estudiando ciertas partes de la historia de la ciencia y que pasaba un poco esto que decía antes, que a lo mejor veían a 3 mujeres en una escena y pues asumían que esas 3 mujeres no estaban haciendo nada importante. Hay un libro que no he escrito aquí, pero que también me gusta mucho, que es el complejo de Marie Curie, de Madame Curie Complex, en el que cuenta, la autora cuenta que cuando se estaba diseñando la bomba atómica en Los Álamos, en Estados Unidos, hay una escena, hay una fotografía guardada de un montón de hombres y una mujer que están
celebrando que han descubierto algo importante para la bomba, no me acuerdo en este momento lo que era, y que esa mujer en los archivos no sale. O sea, se sabe que ella estuvo allí, aparte de por esta fotografía, porque escribieron su nombre cuando se estaba celebrando la consecución de esto, que no me acuerdo lo que era. O sea, no hablar de ella cuando estás en documentos oficiales hablando sobre qué es lo que se está investigando, pero sí que como se habla de ella en la celebración, pues sabemos que estuvo allí, que me parece muy absurdo. Pero bueno, yo qué sé, es lo que hay, lo que tenemos que hacer ahora es intentar cubrir todos esos huecos, sacar a todas esas mujeres del baúl de olvidos científicos e intentar un poco pues hacer justicia. Sí, claro. Sí. Los agentes socializadores a los que se enfrentan los niños son infinitos, desde sus compañeras y compañeros de clase, la televisión, las películas, Disney, todo un poco. E incluso hay veces que pensamos que no estamos influenciando de ninguna manera, pero es que simplemente existiendo ya estamos influenciando. O sea, simplemente con las decisiones que tomamos y con las cosas que hacemos ya estamos influenciando a los niños. Sí. Está más o menos estudiado que es a partir de los 6 años donde ya empieza pues donde por ejemplo ya se empieza a ver una familia monomarental ya se empieza a ver rara, una familia homosexual también se empieza a ver rara, donde ya empiezan un poco a reírse de otras personas que son diferentes a ellos. Yo creo que más o menos, pues quizá por esta edad es cuando más... Pero claro, a esa edad lo que puedes hacer es mostrar referentes. Puedes mostrar que hay mucha gente, o sea, que hay muchas mujeres que se dedican a muchas áreas diferentes de la ciencia y que realmente pues esas niñas y esos niños pueden hacer lo que quieran. O sea, es muy importante mostrar referentes femeninos a las chicas para que entren a carreras como informática, pero también es importante mostrar a los chicos referentes masculinos en bioquímica para que también decidan elegir bioquímica. Esto no lo he dicho, pero lo del prefijo bio en las carreras parece que es, vamos, que llama a las mujeres a que vayamos allí como moscas a la mierda prácticamente, porque es que no tiene sentido que normalmente las carreras tecnológicas estén muy masculinizadas y de repente llegas a biotecnología y hay un 70% de matrículas de mujeres. Yo creo que como poco choca, ¿no? Un poco. Claro, yo creo que es un poco eso. Como biotecnología, al final es ingeniería genética y tal, está relacionado con la vida, puede ser, sí, que sea eso. ¿Alguna cosa más? Vale. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Ah, sí, sí, sí. Pues nada, que hemos grabado esta charla, nos hemos acordado, y vamos a subirla a YouTube, así que cuando Ángela pueda subir el vídeo, pues lo compartirá por redes sociales, lo subirá a Facebook y todo, y yo también lo compartiré para que quien no ha podido verlo, pues que tenga la oportunidad.